Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Bienvenidos a la última sesión de nuestra reunión anual hispanoamericana de 2015. Con esta enseñanza de hoy cerramos nuestro ciclo lectivo de palabras sobre el mundo del año 2015. En un rato, luego que nosotros terminemos esta enseñanza, cerraremos la reunión anual con el cierre de la casa de oración, porque así la hemos abierto, con oración. Quiero que por favor vayan conmigo en esta oportunidad al Evangelio de Juan, maravilloso Evangelio de Juan, en el capítulo 12. En esta semana hemos trabajado, pero jamás hemos agotado, ni aunque hubiésemos pasado 100 semanas, agotaríamos el tema de la dedicación, el compromiso y la fidelidad. Pero algo hemos hecho, algo hemos avanzado, sobre lo cual nosotros podemos edificar nuestros trabajos individuales acerca de este singular tema para Dios. Porque la dedicación fiel le agrada a Dios. Tu dedicación fiel no le va ni le viene a nuestro querido Dios. Tu dedicación fiel es imprescindible para nuestro Dios. A medida que más sabemos del amor impresionante, inmedible, que ha tenido nuestro Padre y nuestro Señor, damas y caballeros, eso debiera llamarnos a comprometernos con el trabajo de ellos dos por la vida de toda la humanidad. Comprometernos y dedicarnos a Dios sin desmayo a lo largo de nuestra vida es agradable y perfecto. La buena voluntad de Dios es que vivamos justamente de esa manera para Él. Uno de los grandes engaños de nuestros tiempos es el énfasis desmedido y no bíblico que recibe el supuesto vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Sí, es verdad, lo dice Gálatas 5:1, que estemos pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Entonces debemos estar firmes en esa libertad, pero también debemos estar pues firmes en la libertad de servir a Dios en los términos de Él, no en mi entendimiento de lo que es la libertad. Dios tiene un entendimiento de lo que es la libertad para sus hijos. Ese es el entendimiento que yo debo de tener si quiero vivir verdaderamente en la libertad con la que Cristo me hizo libre. La tendencia humana es a evitar todo lo que nos restrinja de hacer lo que nosotros entendemos que nos limita, lo que nosotros entendemos que es nuestra libertad. Así que alrededor nuestro hay compromisos a Dios tomados que se rompen rápidamente ante el primer bache en el camino. Nosotros deberíamos ser conscientes que necesitamos motivarnos por la bondad de Dios y por la entrega que hizo Jesús de su propia vida. En los términos del mundo puede parecer paradójico, pero nuestro Señor se hizo libre habiéndose hecho siervo de Dios al punto de morir por nosotros. Es imperioso que rechacemos cualquier pensamiento humano que nos desvíe de hacer la voluntad de Dios. Necesitamos abrazar apretadamente un serio y duradero compromiso con Dios nuestro Padre y con Jesucristo nuestro Señor. En Juan capítulo 12, en el versículo 23, dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es verdad, acá hay parte de ese fruto. El que ama su vida, fíjense lo que pasará,
la perderá desde el punto de vista de Dios, que es el único punto de vista que nos importa. El que aborrece su vida, hemos visto esto extensivamente en este fin de semana, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Muchas veces nosotros pensamos que la bendición de Dios y sus recompensas en esta vida y en la venidera son automáticas, sin importar lo que uno haga. Grave error. Sin embargo, no hay evidencia escritural que las cosas sean así. La única garantía es que cualquier esfuerzo en la gracia, en los términos de la palabra de Dios, es lo único que tiene recompensa en esta vida y en la venidera. Es muy amoroso por parte de Dios decirnos y recordarnos esto, y es muy apropiado de parte de nosotros recordarnos mutuamente esta simple verdad de las Escrituras. Jesucristo da el ejemplo con su propia vida a un extremo nunca antes visto y jamás después replicado. Demostró en términos no inciertos que hizo lo que dijo que iba a hacer. Dijo que estimaba de menor valor su vida por lograr otro tipo de vida de una calidad inmensamente incomparable. Esta, damas y caballeros, es otra pisada de nuestro Señor que nos convendría pisar. Jesús se pone a sí mismo como ejemplo de dar todo, incluso su vida, para que otros puedan vivir la misma vida que Él obtuvo por haber dado la vida suya en rescate por muchos. Versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero muchos creyeron en Él, estamos en el contexto, muchos creyeron en Él, pero, qué lástima que haya este pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Dónde vamos a ir a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde vamos a ir a parar si se llegan a enterar de que yo he comprometido mi vida con Dios y con mi Señor Jesucristo? ¿Qué va a pasar conmigo en los círculos donde yo soy conocido, soy famoso e importante? Porque amaban más la gloria de los hombres, dice en el 43, que la gloria de Dios. Guarda con esto. Significa que estos habían creído que Jesús era el Cristo y aún así no lo confesaban porque les costaría la pérdida de la entrada a la sinagoga. Es decir, que ellos amaban más su calidad de vida que a Cristo. Podrían decir Cristo 1000 veces por día, Jesús, Señor, Biblia, palabra de Dios, Dios, el amor de Dios. Sus hechos lo negaban. Sus hechos lo negaban. No estaban dispuestos a perder su posición en la sociedad y en su religión por Cristo. Confesarlo a Jesús como el Cristo en sus mentes era de menor valor que lo que perderían por hacerlo. Eso es lo que se ve. No es lo que ellos decían, pero esto es lo que se ve. Mateo capítulo 11. Las recompensas por comprometernos a Cristo no son encontradas en el mundo. Puede que el mundo nos presione y nos persiga, pero nosotros hallamos refugio, consuelo y descanso en nuestro Señor. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Wow! Empezamos diciendo que desde este mismo púlpito, el año pasado, hablábamos del yugo. Hablábamos de enyugarnos con nuestro Señor. Terminamos esta reunión anual y el año lectivo hablando de lo mismo. Singular que el Padre insista sobre estos temas. Recuerden que vimos que si amás a una persona, Jesucristo que amó a los suyos y nos ama a nosotros, les pidió compromiso. Comparativamente hablando, es más liviano seguirlo a Él que seguir al mundo. Comparativamente hablando, es más liviano seguirlo a Él que seguirlo al mundo. Especialmente porque tenemos su asistencia prometida en la palabra de Dios. La manera de hallar descanso para nuestras almas es llevando su yugo sobre nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, por favor. Versículo 8, Pablo les dice, por revelación de Dios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Fíjense, nos pasa todo esto, pero todo esto. Nos pasa todo esto, pero no todo esto. Es decir, las dos son realidades. Pasa todo esto, pero esto. ¿Lo ven? Como Dios constantemente nos ayuda a decir, mira, te puede pasar, pero ahí estoy. Te puedo pasar, pero ahí estoy. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Eso es lo que hacemos. Vivimos para Él porque Él murió por nosotros. 11. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Estos hermanos nuestros sufrieron la persecución por el nombre de Cristo. Ellos perdieron su vida del mundo, estando en el mundo, parecido a nosotros, ¿no? Y encontraron y vivieron la nueva vida en Cristo. Por eso la vida de Jesús se manifestaba en su carne mortal. 16, versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¡Wow! ¡Qué cosa para decir en este contexto! Pablo sufrió gran persecución y aflicción en virtud del nombre de Cristo, y él la llamó momentánea y leve. ¿Qué le pasa a Pablo? Le pasa la palabra, le pasa el servicio cristiano, le pasa el servicio a su Señor a lo largo de toda su vida. Le pasa que estaba comprometido, le pasa que estaba dedicado. Eso le pasaba a Pablo. En la vida del apóstol lo que tenía más peso era la vida por siempre en gloria. Es evidente que Pablo había tomado el yugo de su Señor, entonces encontraba a esta adversidad como liviana. Llevó la cruz de Cristo y halló entonces que era ligera su carga. Gálatas capítulo 2. Este mismo hombre, en el versículo 20, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Les aviso lo siguiente,
con Cristo también todos nosotros también estamos crucificados. Quiere decir, fuimos crucificados, ya fue hecho. Él nos reemplazó, por eso Él podía decir esto, porque fue sustituido por nuestro Señor igual que nosotros. Eso es la sustitución amorosa en la identificación que nosotros tenemos con nuestro Redentor. Por eso nosotros podemos decir que fuimos crucificados con nuestro Señor. Bueno, también digamos que queremos vivir para nuestro Señor. Este es así, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el reconocimiento público que hace Pablo. Él se consideraba como crucificado con Cristo. Él había perdido su vida en el mundo y la había hallado con Cristo. Gálatas capítulo 6, por favor. Nuestro Padre y nuestro Señor se merecen que nosotros vivamos como que ahora vive Cristo en nosotros. Lo más importante de esto es el mensaje poderoso que nos envía. Nos muestra que este tipo de entrega, de dedicación y compromiso a lo largo del tiempo está disponible para nosotros y es necesario que lo hagamos ayer. Es necesario que lo hagamos ayer. Así de inmediato es necesario que lo hagamos. Dios puede y desea ayudarnos a ser el Hijo suyo que vemos en su palabra que podemos y debiéramos ser. Dios puede y desea ayudarnos a ser el Hijo suyo que vemos en su palabra que podemos y debiéramos ser. El mismo apóstol Pedro fue un hombre que tenía su corazón colocado en la pesca y luego fue un hombre que halló su nueva vida en Cristo. Tanto Pedro como Pablo proveyeron de su propia voluntad el ingrediente necesario. ¿Saben cuál fue? Compromiso. A lo largo del tiempo. Necesitamos considerar vivir este tipo de vida para que nosotros y quienes nos rodean puedan ser bendecidos por nuestra dedicación a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y fíjate, para él el mundo había no muerto, recontra muerto, estaba fiambre el mundo para Pablo. ¿Cuándo murió el mundo para Pablo? Cuando él reconoció que su Señor murió por él. Cuando vos realmente reconocés que tu Señor murió por vos, entonces con ese reconocimiento de inmediato muere el mundo para vos. Quedó crucificado. Porque en el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? Es decir, vos. ¡Wow! Vos. Una nueva creación. Dios en Cristo en vos. El mundo ya no lo atraía a Pablo. Anteriormente había gustado fama, poder, gloria mundana y buen nombre entre los perseguidores de nuestros hermanos. Ahora él se reconocía como una nueva creación. Nuestro hermano Pablo había puesto su mira en las cosas de arriba. Gran ejemplo para nosotros. Colosenses capítulo 3. Hablando de poner la mira. En el versículo 1, Colosenses 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Flaco, ¿qué te pasa, chabón? Fierita. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si acabamos de decir que la tierra quedó colgada en el madero.
Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vieja vida, la que teníamos antes cuando no sabíamos todo esto, está muerta. Ahora, ¿qué pasa que el finado cada tanto nos visita? ¿Sabes qué? No le tenés que ni siquiera pegar un tiro porque es finado. El antiguo vos es re finucho. No le prestemos atención porque los muertos están muertos. El antiguo vos ya fue. Reconoce quién sos ahora en Cristo y actúa conforme a eso. No le des bolilla al viejo, al anterior. Siendo que esta nueva vida está escondida en Cristo, ¿cómo la vamos a hallar si no la buscamos? ¿Dónde te parece que tenés que buscarla? Fácil, ¿no? En la Biblia, en la palabra de Dios. Las personas buscan de manera incesante algún significado para sus vidas en las cosas del mundo. Pero nosotros, los seres humanos todos, quienes creemos en Dios y quienes no, fuimos creados, diseñados por Dios para buscarlo y para tener una relación amorosa de padre a hijo con Él. De tal manera que por más que busquen en el mundo, definitivamente no encontrarán el verdadero significado de sus vidas. Qué gente bendita que somos. Qué gente tan bendita que somos. Dios nos bendiga. Qué maravilla ha obrado Dios en nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Romanos capítulo 8. Nosotros ya no nos debemos considerar como que somos de la carne. En el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en esto es lógico, los que son de la carne, ¿en qué otra cosa van a pensar? En verdura. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero nosotros en las cosas del Espíritu. Estudiamos la palabra de Dios y nos empeñamos en vivir la vida que le agrada a Dios al punto que nuestro agrado sea hacer su voluntad, porque hemos visto y reconocemos que hemos sido comprados por precio. 1 Corintios capítulo 6. Hemos sido comprados por precio. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de quién? ¡Wow! Quiere decir que vos no sos tuyo. Es decir, que si vos pensabas que vos sos tuyo, estabas equivocado. Una vez que vos renacés del Espíritu de Dios, ya no sos tuyo. Entonces, ¿quién sos para decirte qué hacer? 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios. Dios pagó un precio por nosotros, Jesús pagó el precio de su propia vida por nosotros. Nos toca ahora pagar los precios. Es nuestro turno. Algo teníamos que hacer. Este es nuestro turno de pagar los precios, de servir a nuestro Señor. Segunda de Corintios capítulo 5. Esta verdad que estamos estudiando es diametralmente opuesta a lo que se empuja a que creamos hoy día. Lo que se promueve es la autosuficiencia, la autoestima, como desmereciendo la estima que tiene Dios de nuestras vidas, y la absoluta independencia individual. Dios pagó el impresionante precio de la vida de su Hijo por la nuestra. Somos de Él. Más vale que lo reconozcamos y que vivamos de acuerdo a esa verdad que es inmutable.
Dios pagó ese precio para que vivamos para su gloria, en sus términos, no en los términos del mundo. Nuestro compromiso con Dios debe ser voluntario en amorosa reciprocidad, atendiendo al precio que fue pagado por nuestras vidas. Vos ves en el espejo una cosa y vos ves en la Biblia otra cosa. Te toca a vos decidir si le crees al espejo o le crees a la Biblia. 2 Corintios 5, versículo 14. Hemos tocado este versículo varias veces, que dice el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Quiere decir que nos llama y nos llama y nos llama y nos llama y nos vuelve a llamar. Pensando esto, en cómo es que nos llama, en que uno murió por todos, entonces todos murieron y por todos murió, para que los que viven, es decir, nosotros, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Dice ellos, nuestra Biblia, es nosotros, lo hizo por nosotros. Él murió para que nosotros vivamos para Él. Ese es el amor de Cristo, que se entregó de tal manera, nos corresponde a nosotros entregarnos de tal manera. Habíamos dicho que básicamente la cruz de Cristo fue morir por nosotros y nuestra cruz es vivir para Él. El amor de Cristo nos invita a vivir por Él por esa simple razón que Él murió por nosotros. Esta epístola fue escrita por Pablo, por revelación de Dios, y estaban con él también Silvano y Timoteo, de quienes habíamos visto que les pasó de todo, les dieron palos por todos los costados. Aún en medio de semejantes adversidades, ellos vivieron para Cristo. Nosotros también viviremos para quien nos proveyó por su increíble entrega, más bien creíble entrega, inmensa, monumental entrega, una clase de vida que lo glorifique a Dios, nuestro Padre Celestial. 2 Corintios, pero esta vez en el capítulo 10. Pues aunque andamos en la carne, no podemos evitar andar en la carne. No podemos, ni podemos evitar estar en el mundo. Jesucristo cuando oró en Juan 17, nosotros tenemos toda la oración en una imagen que podemos ver en la casa de oración. Y aquí oró, no dijo, mirá, no te pido, Padre, que los quites del mundo, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Bueno, pues bien, nosotros no podemos dejar de estar acá, pero no quiere decir que vivamos según los estándares de acá. El día que vos renaciste, Dios agarra una caja y la llena de cosas adentro. Una de las cosas que pone adentro, ¿sabés qué? Ese es un pasaporte que dice de dónde sos. Sos ciudadano del cielo, dice la palabra de Dios. Vos sos ciudadano del reino venidero. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, bueno, lógicamente, pero no militamos según la carne. No tenés que dejar de ser un ser humano, pero no militás según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, los propios incluidos, por favor, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo alguno que otro pensamiento cuando tengo tiempo, no tengo ganas, no. Todos a Cristo. Exactamente. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No hay un solo pensamiento que nosotros no lo chequeemos con nuestra obediencia a nuestro Señor. Te viene el pensamiento, vos decís, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Si no sabés, vas a la Biblia. Y si no encontraste, vas a un hermano en Cristo que tiene el mismo interés de servir a Dios que vos y juntos buscan la respuesta. Uno no se las sabe todas. Nadie se las sabe todas. Primera de Pedro, capítulo 1. Tan humano que era Pedro, era un hombre que repetidamente en público se equivocaba, era un caso serio Pedro. Bueno,
pero la única razón por la que se equivocaba era porque hacía. Hay una sola manera de no equivocarse: hacer exactamente lo que dice la palabra de Dios o no hacer nada. Esas son las únicas, dije una, son dos. Si vos hacés la palabra de Dios, no te equivocás. Y si vos no haces nada, tampoco te equivocás. Es bueno correr el riesgo a veces, porque la palabra de Dios siempre vale la pena. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 dice que puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ven, habla del tiempo que resta, hablamos de fidelidad, de dedicación y de compromiso a lo largo de nuestra vida. Bueno, pues bien, miren lo que dice el apóstol: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué cambio en Pedro! ¡Maravilloso! Maravilloso. Yo también puedo cambiar, yo también puedo tener esta estructura mental, yo también, si lo deseo, puedo servir a Dios de esta manera. ¡Qué lindo! 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dejémonos de embromar. Baste ya el tiempo pasado. Ya está. Andando en lascivias, concupiscencias, embragueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquel tiempo en que nosotros servíamos a la carne ya pasó. Todas las cosas fueron hechas nuevas en nuestro favor. Por eso, andemos un andar de santidad. Romanos capítulo 6. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. 6:10. Así también vosotros, en el 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A mí me parece, ¿qué importaría que a mí me parezca apropiado, no? Porque de todos modos es apropiado, pero me parece tan apropiado que diga consideraos. Pues no necesitamos morir al pecado, ya que Cristo lo hizo por nosotros. Necesitamos darnos cuenta y vivir en concordancia con eso que nos acabamos de enterar, que Él murió por nosotros, que entonces hemos muerto nosotros al pecado. Como hijos de Dios que somos, tenemos poco problema en aceptar que Jesucristo murió por nosotros y que vive para Dios. Aceptamos eso de muy buena gana, pues es el testimonio de la palabra escrita. Lo que sí puede ser que tengamos alguna dificultad para aceptar es que vivir para Él es como nos corresponde vivir como hijos de Dios que somos. Cambiemos eso. Ambas verdades emanan de la misma verdad, de la misma fuente, de la misma palabra de Dios. La palabra considerar no está asociada a tus sentimientos. Es una decisión deliberada y voluntaria. Me conviene considerarme como muerto al pecado, pues eso dice la palabra que yo estoy, y debo vivir como una persona muerta al pecado y viva para Dios. ¿Saben quién decide eso en mi vida? Eduardo Dinotto. Yo lo decido. Yo lo decido. Y no tiene que ver si yo me siento muerto al pecado o no. La palabra dice que estoy muerto al pecado. Tiene que ver con lo que dice Dios en su palabra, que sea la forma en que yo debo conducirme. Versículo 12, presten atención a las primeras dos palabras. No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Una vez que nosotros renacemos del Espíritu de Dios, es imperioso que nosotros cambiemos el concepto que tenemos de nosotros mismos. Ya no somos los mismos, dice la palabra de Dios. Es imperioso que nosotros cambiemos el concepto que tenemos
acerca de nosotros mismos. Y ojo, no es que cambiamos nuestra conducta y eso hace que yo cambie mi percepción de mí mismo. No. Vos ves en la calle los perros, vos no ves que primero aparece la cola y atrás aparece el perro, ¿no? No viene primero el perro y atrás del perro ¿qué viene? Ok, entonces no es. Yo cambio y amoldo mi mente, mi pensamiento a lo que dice la palabra. Entonces cambio la percepción que yo tengo de mí mismo. Trece. Presten atención. Primero les pedí que prestaran atención a las primeras 2 palabras, ahora les pido que presten atención a las primeras 3. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino en contraste, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¡Wow! ¿Estará hablando de mí? Lola, viejo, sí está hablando de vos. Sí está hablando de vos. Atención, el 12 dice no reine y el 13 dice ni tampoco presentéis. Son 2 acciones presentes, les aseguro. Mientras yo estaba prestando esta enseñanza y leí estos 2 versículos, ¿quieren creer una cosa? Decía eso. Esta mañana estaba repasando y estos 2 versículos, ¿saben lo que decía? Exactamente eso. Adivinen qué van a decir mañana. Ni reine, ni tampoco presentéis. Romanos 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como os parezca, porque estamos libres en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Viste? En sacrificio vivo, agradable, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es un pedido similar a través de Pablo para nosotros. Necesitamos presentar el todo de nosotros mismos en un sacrificio que le agrade a Dios, renovando nuestra mente a la palabra, teniendo un andar de santidad. Dejando el dedito ahí, vayan a Romanos 11, por favor. Ahí nomás en el mismo barrio. En el 11:32, así que creo que no tienen que dar vuelta a la página, siquiera. Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios sujetó a Israel y a los gentiles en desobediencia y ofreció a su Hijo para darnos acceso irrestricto a Él. Definitivamente, eso es inmensísima misericordia, que es por medio de la cual Pablo nos hace el ruego de Dios a nosotros que hagamos lo que dice Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dedicarnos, comprometernos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por todo el largo de nuestras vidas es agradable y perfecto. No tenemos que poner nuestras facultades mentales y fuerzas como instrumentos de iniquidad. En lugar de eso necesitamos presentarnos todo el tiempo a Dios como lo que Él nos hizo, vivos entre los muertos. Esto es la esencia del compromiso que necesitamos hacer. Esta entrega es una en la que no flaqueamos, es una en la que no aflojamos, es una en la que no desmayamos. Nos comprometemos de una vez y por todas y ahí permanecemos a lo largo de nuestras benditas vidas.